Bien, estas eran unas pinceladas en las que después profundizaremos dentro del máster, pero vamos a focalizarnos ya en lo que es el objeto del curso en sí, ¿vale? Es el mundo de las bases de datos. ¿Qué es una base de datos o un sistema gestor de base de datos? Al final es una colección de datos relacionados, ¿vale? Por eso que comentábamos antes que al final esto consiste en relacionar diferentes entidades de la forma más óptima, ¿vale? Y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. Un fichero como tal podría llegar a ser una base de datos, un Excel podría llegar a ser una base de datos, pero al final aquí lo que buscamos es un sistema que nos agilice todo esto, ¿vale? Por eso hablamos de sistema gestor de base de datos. Una base de datos es un conjunto de ficheros por detrás, ¿vale? ¿Cuáles son los programas? Pues, por ejemplo, si habéis oído hablar del mundo de la base de datos, pues Oracle es una base de datos, SQL Server, que es con la que además trabajaremos el curso, es un sistema gestor de base de datos, MySQL, que además es gratuito y os lo podréis descargar para hacer más prácticas aún, es un gestor de base de datos, ¿vale? Son herramientas que nos facilitan, sobre todo, el acceso a los datos y poder relacionarlos de una forma ágil entre ellos, ¿vale? Al final, como decimos, no confundamos sistema gestor de base de datos, que son sobre todo los programas que nos permiten relacionar esto de forma ágil con una base de datos. Una base de datos en sí, al final, es un conjunto de datos, una colección de datos, como viene ahí, ¿vale? Donde al final tenemos tres capas, ¿vale? De definición. Cuando estamos definiendo una base de datos tenemos tres capas. Una que es el modelo conceptual, que es el que veremos después con el modelo de entidad-relación, que buscamos de una forma natural ante una petición que tenemos de cómo de forma natural deberíamos relacionar esos datos, ¿vale? Un modelo lógico donde al final buscaríamos las entidades y las trasladaríamos a unas herramientas de modelado de datos, ¿vale? Que nos permitirían saber cuáles son las entidades fundamentales, cuál es su definición, pero desde un punto de vista funcional, no desde un punto de vista técnico, ¿vale? En el que relacionaríamos las diferentes entidades. Y posteriormente, el modelo interno que derivaría en la base de datos física, que sería ya definir cada campo, qué tipo de dato es, cómo se relaciona, cuál es su clave primaria, cuál es su clave secundaria, ¿vale? Entonces, modelo conceptual, modelo entidad-relación, sería modelo lógico. ¿Cómo se relacionan este modelo ya aterrizado a una tabla? Y posteriormente el modelo interno, cómo definimos los datos, o sea, la estructura de los datos que van a caer dentro de nuestras tablas. Vale. ¿Por qué nacen las bases de datos? ¿Vale? Al principio, pues antes no existían, cuando nació el mundo de la informática, no existían las bases de datos, existían ficheros de información, que al final esos ficheros pues presentaban una serie de inconvenientes porque pues no podíamos definirlos de una manera que nos permitiera adelantarnos a problemas como los que podemos ver ahí. Redundancia e inconsistencia de los datos, dificultad de acceso a la información estaba aislada, problemas de integridad. ¿De integridad qué quiere decir? Cuando yo relaciono dos entidades que realmente estén relacionadas entre sí y realmente no esté dando duplicidad de la información. Anomalías de acceso concurrente, pues al final que muchas personas en una compañía, las bases de datos acceden muchísimas personas, pues que no tuviéramos problemas a la hora de acceder y que nos permitiera pues tener agilidad, aunque muchas personas a la vez estuvieran accediendo al mismo datos. Y por supuesto, pues problemas de seguridad. A un fichero que no tiene ninguna seguridad aplicada puede acceder cualquier persona. Y hay ciertos datos confidenciales en los que solo pueden acceder determinadas áreas o determinados departamentos o incluso determinadas personas de un departamento. Al final, todas estas anomalías o todos estos problemas pues son los que motivaron el desarrollo de las bases de datos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante las bases de datos? Bueno, al final seguramente que si todos ahora mismo os hacéis esta pregunta en casa, se os ocurrirían muchas, pero bueno, vamos a hablar de 4 fundamentales. Al final, ¿por qué? Porque está orientado a apoyar las funciones básicas de una institución, que son los modelos entidad-relación que comentaremos posteriormente.
Los volúmenes de datos con los ficheros y sobre todo la forma de acceder a estos ficheros, porque no teníamos ciertas estadísticas o ciertos sistemas que nos permitían agilizar o que el propio sistema aprendiera de cuáles son las consultas de información más habituales, ¿vale? Las bases de datos al final aprenden y saben identificar cuáles son los accesos y cuáles son las relaciones más habituales, y esto lo graba y se lo crea con estadísticas y con índices para que pueda ser más ágil. Y al final, pues en resumen, pues porque las bases de datos condensan, integran y presentan la mayor parte de información relevante de un área en particular, o incluso, pues como estamos diciendo y como hemos estado hablando anteriormente, en la definición de una estructura data warehouse, incluye a toda la empresa. Seguimos. Al final, con todas estas actividades, se puede decir que el propósito final de la base de datos de todo un negocio es, al final, ayudar a usar la información, ¿vale? Y cómo se organizan estos recursos, ¿vale? Lo que hablábamos antes también de la seguridad, muy importante. Al final, ¿en qué se basa un sistema de base de datos? En la captura de la información, en el almacenamiento, en el agregado, que es la clave básica, el agregado, el agregar información, el group by, que veremos después con las cláusulas SQL, la manipulación, la determinación y la administración de estos datos que estamos trabajando. Vale, conceptos básicos. Y esto quedaros bien porque cuando empecemos a hacer las prácticas os vais a dar cuenta que toda esta palabrería que estamos viendo ahora luego se cumple, ¿no? Al final tiene que ser una colección de archivos relacionados con la finalidad de permitir el manejo de la información de la compañía. Cada uno de esos archivos puede ser visto como una colección de registros y está compuesto por una colección de campos, ¿vale? O sea, las tablas, pues como todo el mundo habéis manejado Excel, pues al final son filas y columnas. En una base de datos, pues al final son filas y columnas. Pero filas y columnas que nos permiten combinar, pues estuviéramos hablando en Excel, combinar de una forma más sencilla las diferentes pestañas, ¿vale? Y además poder visualizar el dato de una forma mucho más ágil. Y bien, pues como hablamos, cada uno de estos campos o cada una de estas columnas que tendremos en nuestras tablas, pues llevan características diferentes que al final están relacionadas por una clave que nos permitirá sacar un conjunto de datos haciendo una consulta sencilla. Al final, pues uno de los propósitos principales del sistema de base de datos es proporcionar a los usuarios una visión abstracta de los datos. Es decir, no tienen que conocer de dónde vienen, no tienen que conocer a dónde van, simplemente ellos necesitan extraer una información y esa información saben dónde está. Al final, pues como comentamos ahí, redundamos con lo mismo y veremos luego cómo podemos hacer esto. Los datos hay que recuperarlos de una forma eficiente. Para eso, con los ficheros planos, con los ficheros de texto, un .txt o con un bloc de notas donde tenemos información o con un Excel, no tiene la capacidad para identificar cuál es la clave y por dónde va a sacar el dato de una forma más ágil, ¿vale? Por eso siempre hemos hablado de 3 niveles, el físico, el lógico y de vistas. Los 3 niveles, profundizamos un poquito más lo que hemos comentado en unas diapositivas más atrás. El nivel más bajo de abstracción es el nivel físico, que realmente describe cómo almacenar los datos, ¿vale? El nivel lógico es el que establece las relaciones entre estos diferentes datos. Y el nivel de vistas, que es la capa sobre la cual va a acceder los datos, ¿vale? De tal manera que nos permiten proporcionar pues, ciertos mecanismos de seguridad para evitar que los usuarios accedan a ciertas partes prohibidas para ellos que pues no tienen por qué verlas, ¿vale? O sea, nos permite dar cierta seguridad a nivel de datos para que cada usuario con un rol definido pueda acceder a una información o a otra. Aquí, por ejemplo, vemos en la pantalla, pues de una forma muy gráfica, cómo podemos establecer las diferentes relaciones. Cada uno de estos serían las tablas que tenemos en nuestro modelo, ¿vale? Y esto lo que nos hace es ver cómo se relacionan entre sí.